Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, como siempre, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Dios, con el propósito de ser instruidos a través de su palabra. Pues bien, una vez que hemos terminado, gracias al Señor, este pequeño, pero no por pequeño, muy nutrido libro de Ruth, habló mucho a nuestros corazones, espero que así haya sido. Y pues nada, como bien lo saben, hubo bautizos en la iglesia y siempre que hay bautizos repasamos Sembrados en Buena Tierra, y esta semana nos va a tocar ver Mateo 13 del 1 al 23, la parábola del sembrador. Recordemos que también en Marcos y también en Lucas está esta parábola, y lo que manifestaba el pastor, y así es porque así lo dijo Jesús mismo, que esta parábola es una de las más importantes, ya que entendiendo esta parábola las demás las vamos a entender pues mucho más fácil, ¿verdad? Así que pues bueno, esta es una de las parábolas que explica el Señor, y precisamente es lo que vamos a ver del 1 al 23. Vamos a ver la parábola, vamos a ver el propósito y vamos a ver la explicación por medio de Jesús. Muy bien, sin más vamos a entrar. Y tenemos, pues bueno, el título ya sabemos: Sembrados en Buena Tierra. El objetivo, que está tanto en sus hojitas como en la pantalla, dice: recordar nuestra visión como iglesia, volviendo a nuestro origen verso a verso, recuperando nuestra identidad como hijos de Dios, desarrollando una relación personal con Jesucristo a través de su palabra, su espíritu y su iglesia. Todas las herramientas y todas las cosas que nos ha dejado el Señor para poder estar en sintonía con Él, en comunión con Él y haciendo su obra, ¿no? Y sobre todo esta parte que a través del mundo cotidiano se ha perdido en nuestro origen, ¿verdad? O sea, ¿y cómo lo recuperamos? Pues por medio de la palabra, y qué mejor que sea verso a verso, ¿verdad? Recuperando nuestra identidad como hijos de Dios, porque eso el mundo lo ha quitado, lo ha alejado, y entre más alejado esté, mejor para el enemigo, pero verdaderamente hemos sido creados y hemos sido puestos aquí por el Señor para un propósito, y eso es lo que hay que manifestar, ¿verdad? Nuestra misión pues es hacer discípulos, ¿verdad? Hacer discípulos. Obviamente como el Señor nos lo encargó en la gran comisión. Voy a leer los primeros 3 versículos. Como es costumbre, leo los primeros y seguimos como siempre la misma dinámica, leyendo, contestando. Si hay algunas preguntas, dudas o comentarios, aquí levantan la mano y allá abren el micrófono. Sin más, leemos, y dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Bueno, vemos que nuestro Señor pues salió, dice que salió Jesús de la casa. Muy posiblemente, muchos creen, y de hecho el pastor lo comentó, que muy probablemente pudo haber sido la casa de Pedro, que estaba ahí ahí por el mar de Galilea. Y dice que se sentó junto al mar, obviamente en la barca, lo declara un párrafo más, y que estaba mucha gente ahí, ya lo estaban esperando. Esta parte donde dice que él se sentó en la barca, recordemos que esta parte de sentarse, pues
no lo manifiesta lo que ocurrió, pero al sentarse la gente sabía automáticamente que iba a enseñar, que iba a dar una enseñanza de algo, ¿verdad? Porque era lo que se estilaba, era lo que se acostumbraba. Dice, y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas. Y en esta parte que empezó les dijo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Dice la primer preguntita ahí, según Mateo 13:2, ¿a quién va dirigida esta parábola? A toda la gente que estaba en la playa. A toda la gente. Así es, a toda la gente, exactamente. A toda la gente. Obviamente, en este caso había mucha gente ahí en ese momento, pero si lo trasladamos al día de hoy, esta palabra es para todos, ¿verdad? Obviamente, como bien lo dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los que son de Él la oirán y lo seguirán, ¿verdad? Las que no son de Él, pues lo oirán y pues no le seguirán, ¿verdad? Entonces, pero ¿para quién es? Va dirigido a toda la gente. Así es. ¿Quién es el sembrador? Dios. Así es. Dios, Jesucristo, sabemos que es el mismo. Salió a sembrar y Jesús prácticamente era lo que estaba haciendo, repartiendo la semilla con su palabra, dando la buena nueva poquito antes de que aconteciera el evento de la crucifixión, por así decirlo. Dando 3 años antes, no sé, en este momento no sé en qué se estaba dando, pero no más de eso. Muy bien. Bueno, preguntas, dudas, comentarios aparte aquí. Aunque está la preguntita número 3, pero vamos a leer ahorita Mateo 3:19. Ahorita vamos a leerlo, adelantándonos un poquito, pero es para responder esta parte de tener claro, de tener clara la parábola ahorita que la leamos. Obviamente pues nosotros ya la sabemos, pero para tenerlo claro. Kelly, ¿me podría ayudar con Mateo 3:19? 19, ok. Sí. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Amén. Entonces, para observar esta, ¿por qué se adelantó esta pregunta o este párrafo? Es precisamente para ver lo que ya explicó, lo que estaba explicando Jesús más adelante, para poder ver, a ver, si el sembrador es Dios, es Jesucristo, ¿verdad? Entonces ya sabemos, la semilla no hay duda, sabemos todos que es la palabra de Dios. Pero esta pregunta nos va a contestar cuál es, dice, la semilla es... Perdón, la semilla es la palabra, sí. Y luego dice, ¿y la tierra es? Nuestro corazón. Exactamente. Entonces aquí ya tenemos todo claro, ¿verdad? Dios, Jesucristo es el sembrador, la palabra es la semilla y la tierra es nuestro corazón, es el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, ahorita cuando leamos la palabra vamos a observar que la diferencia no está ni en la semilla ni en el sembrador, sino en el corazón de las personas, ¿verdad? Entonces ahí es donde cada uno nos vamos a sopesar, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda o comentario hasta aquí? Yo sé que se empezó medio desestructuradito, pero es con toda la intención de saber que a través de la misma palabra esto se resuelve, o sea, nomás que está como que escalonado. ¿Alguien con alguna pregunta o duda? No, hermano, está bien. Muy bien. Estamos escuchando. Perfecto. Continuamos. Versículos del 4 al 7, 8. Gerson, ¿me ayudas, por favor? Sí. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra.
Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Amén, gracias, bro. Entonces vamos a empezar a desmenuzar un poco, pero podemos observar, inclusive ahí en las preguntitas, ahí están, la respuesta va a ser el tipo de corazón, ¿verdad? Entonces el inciso A es, el primero es junto al camino, ¿verdad? Dice ahí que es una tierra endurecida, la semilla queda expuesta, obviamente la semilla no penetra porque el camino, obviamente, de tanto pisarlo o de pasarle algún tipo de rueda o transitarse de alguna manera, pues se va aplastando la tierra, se va compactando y no hay manera de que la semilla entre para que pueda hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, esa es la comparación de que hay un corazón, de que la semilla queda expuesta, ¿verdad? Y nos dice ahí que mientras sembraba, dice, parte de la semilla cayó junto al camino, dice, y vinieron las aves y la comieron. Es decir, no le resultó provechoso a esa persona que tiene un corazón endurecido, porque vienen las aves, que es el maligno, ¿verdad? Y se come la semilla, o sea, se la lleva, ya no hay posibilidad de que pueda haber algo ahí, o sea, simple y sencillamente la palabra se desvanece, no se desvanece, sino se la llevan, ¿verdad? Se la lleva en este caso. Muy bien. Inciso B, según está ahí en la hojita, es en pedregales, ¿verdad? Quiere decir que ahí pues ya como que hay un poco de tierra, pero hay mucha piedra, entonces como no está pura tierrita, entonces dice ahí, dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó. Entonces esta parte, observemos cómo el sol, dice que salió el sol. Sí, la semilla empezó a hacer su función, pero como no había profundidad de tierra, al salir el sol, que es algo natural, que es algo que le debía de hacer provecho, terminó por quemarla. Es decir, con tu vida cotidiana se esfuma porque no hay profundidad, porque no hay una fuerza para poder que siga creciendo, ¿verdad? Y entonces esta parte de los pedregales dice que es una tierra superficial y la semilla no resiste la prueba. Sí, adelante, hija. Sí, o sea que las pruebas son necesarias para el crecimiento del verdadero, pues en el Señor, ¿verdad? De que es necesario, pero si no estás verdaderamente profundizando en las escrituras, en su palabra, meditándola de día y de noche, pues obviamente no va a haber Es esa correctísimo. Así como el sol es necesario para las plantas, la prueba es necesaria para el corazón del creyente, para que vaya fortaleciendo su fe, ¿verdad? Pero aún lo necesario no lo puede tolerar porque su raíz es muy pequeña y entonces las pruebas le provocan un problema cuando debería de ser un beneficio. Adelante, Gerson. No soy experto en plantas, pero también lo podría ver de esta manera de que al no tener una raíz profunda, las plantas cuando sale el sol se necesitan mucha agua. Entonces se empiezan a secar, empiezan a perder nutrientes, no tienen los nutrientes de la tierra, entonces empiezan a debilitarse y con el simple sol, que deberían soportarlo, como se dice, se mueren. Entonces sí, o sea, es como que, okay, crecen así, pero al no estar arraigado bien en la palabra y además estar expuesto, aparte de quedar expuesto a los elementos que es el sol, no tienes cómo nutrirte. No te nutres con lo más principal y empiezas a morir y te secas. Claro, exactamente. Sin olvidar que ese es el problema del corazón, es decir, tu corazón está así, de esa manera. Entonces, algo que te debería de traer un beneficio te perjudica y te termina quemando. Así es. ¿Alguien más? Muy bien. Inciso C. Entre espinos. Entre espinos. Y esta parte entre espinos, dice que parte cayó entre espinos y los espinos crecieron.
Esto es importante porque creces entre espinos. Los espinos, si no los cortas, si no haces cortes en tu vida diligentemente como un hijo de Dios, los espinos te van a rebasar, crecen más rápido. La hierba normal crece más, la hierba así X crece más rápido que algo que siembras, algo que da fruto, una semilla que da fruto. Entonces, el punto es ese. Los espinos crecieron, dice, y la ahogaron. Y luego no te dejan, ya después no te dejan respirar, ¿verdad? No te dejan otra alternativa. Dice que la tierra invadida ahoga la semilla, claro. Por eso es que necesitan esos espinos de alguna manera. Si ves que hay espinos cerca de tu corazón, necesitan ser cortados porque de otra manera van a crecer y te van a ahogar, ¿verdad? Y la de buena tierra, que es el último corazón, que es una buena tierra, que es tierra fértil y tierra que produce fruto. Y ya vimos ahí que produce al 100, al 60 y al 30 por uno, ¿verdad? Entonces, ese es el corazón que verdaderamente produce. Y ahorita vamos a seguir con el propósito. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario referente a todo esto? Aquí en las espinas, igual me voy a ir un poquito más allá y en lugar de que la planta reciba el nutriente completo, las espinas, ideas, ataques del enemigo crecen y se nutren de lo que le damos nosotros en lugar de nutrir a la plantita. Claro. Y crecen más y la planta, por eso dice que la cubre, ¿no? O sea, sí, la ahoga. Llega el momento en que todo lo demás, nuestra carne, problemas, todo lo que pasa en nuestras vidas, cubre completamente el crecimiento de la palabra del Señor y lo... Sí, lo ahoga exactamente. Y es como, o sea, ¿qué alimentas más? Tu carne o tu espíritu, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, pues son nuestras propias concupiscencias que el Señor en su misericordia nos revela. Y debemos de hacer esos cortes. Claro. Porque si no, pues te ahoga. Sí, nos rebasa. Exactamente. Muy bien. Continuamos. Versículo 9. Hermanita Aye, ¿me ayuda con el 9? Sí, hermano. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Sí, porque dice, si observas Mateo 13, del 11 al 17, notarás que el propósito de las parábolas es seleccionar. Prácticamente eso es lo que nos indica, pero sí vamos a leerlo todo. ¿Me ayuda, hermanita? Sí, hermano. Dice, continúa entonces en el 11. Sí, así como va. Respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Continúa. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Bueno, ahora sí, vámonos por partes. Y gracias, hermanita. Así que ahí en el punto 5 nos dice, si observas Mateo, que ya lo leímos, 13 del 11 al 17, notarás que el propósito de las parábolas es seleccionar. Pudiera ser así como que, no, pero ¿cómo? Pero sí, es la realidad, es lo que el Señor les está diciendo, Jesucristo les está diciendo a sus discípulos, porque a ustedes les es dado,
¿sí? O sea, les es dado esta parte y a ellos no. Entonces va a haber una sección que sí les es dado y a otra que no les es dado. Entonces, ¿cuál es el propósito de las parábolas? Seleccionar. El que tiene oídos para oír va a oír y el que no tiene oídos para oír no va a oír, simple y sencillamente. Un filtro. Así es una selección. Muchas veces se puede mal juzgar estas cosas, pero viene de la palabra del mismo Jesucristo. O sea, les está diciendo a sus discípulos, así que ¿quién va a cuestionar? O sea, simple y sencillamente así es la situación. A veces queremos ser más justos que Jesucristo, más justos que Dios, y como que pues no es así. Las cosas como son, por eso es hermoso ir verso a verso, porque no brincas nada y simple y sencillamente todo va cuadrando tal y como el Señor lo va diciendo, ¿verdad? Y en este caso, pues así es. El propósito de la parábola era seleccionar, ¿verdad? Confrontar y revelar, y para el que responde, responde, y el que no, pues no responde, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Ok, continuamos. Punto 6 dice, para poder entender el propósito, ¿dónde estoy? El propósito del reino de Dios en nuestras vidas, Mateo 13, 16 y 17, se requieren dos elementos, igual que en la electricidad. Bueno, están poniendo este ejemplo de la electricidad. Del don. Sí, y hasta cierto punto está bien, o sea, está bien, pero lo único es de que a veces este ejemplo a mí no me gusta mucho porque hace creer a la persona que tú tienes que poner algo, aunque sí se trata de ti, por supuesto que hay, porque es la salvación directa hacia una persona, es obvio que tiene que haber una reacción, que tiene que haber una manifestación de, pero no es voluntario, ese es el punto, o sea, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, eso que quede muy claro, ¿verdad? Entonces nomás no confundirnos de que, o sea, Dios ya puso algo y ahora yo tengo que poner esto. No, tú vas a manifestar que Dios está tratando contigo cuando haya una situación, pero no es un requisito tuyo específico. Y ahí no se podría ver como el polo positivo, no pensando en el polo positivo, sino el don de su palabra, lo que nos regala Él, la salvación. Sí, es un don. Y nuestra actitud, las tierras, ¿en qué sentido? Un corazón endurecido. ¿Cuál es tu actitud? No vas a recibir absolutamente nada. Sí, O sea, sí, porque, pudiera ser también. Porque viene de una manifestación o una reacción o hay otra palabra que no la encuentro ahorita, consecuencia de haber sido tocado por el Señor, o sea, de que el Señor pone su espíritu en ti, sí. hay una manifestación de tu parte. Por eso es que si sí manifiestas, pues sí, y si no manifiestas, pues no. Había un dicho en Semilla hace muchos años, pero ya se me olvidó cómo va, que habla de la gracia. Gracia que no transforma tu vida, gracia no recibida, algo así. Algo así. Es eso, exactamente es eso. O sea, si no hay manifestación, pues ¿cómo te lo explico? O sea, no hay. Aquí está muy padre porque ahí viene Salmo 51, 16, 17 y dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Claro. No es algo que yo te pueda dar, No. definitivo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, Y el corazón contrito. Si estás altivo, pues la verdad, ¿verdad? Así es. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así o sea, ahí es donde queda más claro. Así y qué es. bueno que está esa explicación. Así es. Porque sí. Sí, nomás que quede claro eso, Sí, pero porque se pudiera malinterpretar, no es porque así lo están poniendo como enseñanza, ¿no? Yo sé que no, nomás es cuestión de afinar bien esa parte, que nos quede muy claro que la obra es del Señor y nosotros manifestamos nuestra salvación
de esa manera, de otra manera, ¿verdad? Muy bien. Mateo 13, ¿alguien me puede ayudar con Mateo 13, 11? Yo lo tengo. Adelante, hermanita. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Lo acabamos de ver, ahí está. O sea, es un don de Dios, es una dádiva, es algo que te da, algo que Él te da, ¿verdad? A vosotros os es dado. Si no fuera dado, pues ni siquiera a nosotros nos fuera dado, ¿verdad? Pero a vosotros es dado, a ellos no, pero a vosotros les es dado. Y Juan 6, 44, ¿alguien lo tiene por ahí? Sí, fuerte y claro. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno, cuando dice ninguno, lo hemos dicho muchas veces, es ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. No, Él se resucitará, yo lo resucitaré en el día postrero. Su actitud va a depender de si tiene o no el Espíritu de Dios en su vida. Así es. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Muy bien. Sí, Juan 3:16 al 21, ¿alguien lo tiene por ahí? Sí, lo tiene Laurita. Sí, adelante, Laura. Dice del 16 al 21, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Ahí está. El Señor está haciendo la obra completa en nosotros, a través de nosotros y a pesar de nosotros, ¿verdad? Esa es la realidad. Ahí está. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? Continuamos. Dice, según Mateo 3:19, ¿cuál es el peligro de endurecer nuestro corazón cuando oímos la palabra? No hemos leído Mateo 3:18. No lo hemos leído. Bueno, falta leerlos, ¿verdad? Sí, ahí lo tengo arriba. Gracias, hermanito. Hermano Sebastián, ¿me ayudas con 18 y 19? Claro que sí. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amén. Ok, entonces ahora sí. ¿Cuál es el peligro de endurecer nuestro corazón? Ajá. ¿Cuál será el endurece más el corazón, o sea, endurece más cuando entra la palabra de Dios y ya todo peor. Exactamente, y eso está hiper peligroso. Sí. Hiper. Cuando tú ignoras la palabra de Dios, le das vuelta y, o sea, endureces tu corazón, se va a poner cada vez más duro y más duro y más duro tu corazón. Ese es un verdadero problema. Adelante, hermanita. Estuvimos viendo Romanos ahí en el 2:5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido
Exactamente. Simplemente estamos aperturando ira para el día de la ira. Exactamente. Tremenda declaración de Romanos, sí, excelente, hermanita. Muy buena observación. Y sí, así es. Por tu corazón no arrepentido, entonces se endurece y luego vamos hacia un camino simple y sencillamente para el día del juicio. Muy bien. ¿Preguntas, dudas? ¿Algún otro comentario? Versículos 20 y 21, hermanita Leti, ¿me ayuda? Sí. ¿Cuál es el peligro de No, buscar... los versículos. No, perdón. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amén. Ahora sí, según Mateo 13, 20 y 21, ¿cuál es el peligro de buscar que te digan lo que quieres oír y no lo que dice la palabra? Pues ser superficial, que es por eso que se... Exactamente. O sea, no te confronta, no te redarguye, te vas haciendo muy superficial y puedes de alguna manera, o más bien vas haciéndote vas haciendo un Dios a tu medida peligrosamente. Y eso pues obviamente que te hace no producir fruto. Profundizas, Sí. o sea, por eso eres superficial. O sea, buscas que te digan lo que quieres que te digan. Exactamente. Así es. Su palabra. Y vamos viendo cómo todos los corazones han escuchado la palabra. La semilla ha caído ahí de alguna manera, nomás que en unos de una manera, otros de otra y de otra, hasta que al final cae en buena tierra y es lo que vamos a ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? Muy bien. Versículo 22, Laurita, ¿me ayudas? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahí está la explicación. Dice que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra otra vez, la oye, pero el afán de este siglo, los afanes y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahí está. Estos espinos crecen, te ahogan, tus ideales, lo que escuchas en internet, lo que andas viendo en otras cosas, en otras plataformas. Y luego el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Dice, según Mateo 13, 22, ¿cuál es el peligro de dejarnos distraer por las ocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas? Así es. Ahoga la palabra, se hace infructuosa, ser esclavo de las cosas de este mundo. Así es, o sea, es irte en pos de lo que el mundo dice y no de lo que la palabra dice, y ahí vives engañado. Y por consecuencia es infructuoso tu vida, no hay resultado, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? Todo bien. Versículo 23, Joel, ¿me ayudas? La que fue sembrada en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y su sea 160 y 30 por uno. Amén. Y ahora dice el Señor, dice, más el que fue sembrado en buena tierra,
Este es el que oye, entiende la palabra y da fruto. Produce al 100, al 70 y al 30 por uno. Esta tierra sí es fértil, escucha, entiende, y hay una manifestación, o sea, hay una evidencia de que verdaderamente entiende y produce, ¿verdad? Dice, según Mateo 13:23, ¿cuáles son las características de aquel que fue sembrado en buena tierra? Es el que oye. El primero es el que oye, es decir, tiene disposición. Número 2 ahí, entiende, es decir, se rinde. O sea, esta parte de entender no es nada más decir, sí comprendo. No. Es, Señor, estoy escuchándote y voy a servir. Sí, y reconozco que lo que dices es verdad. Y ahí está, ahí es donde viene la confrontación y la revelación. O sea, ese es el punto, ¿verdad? No es nomás decir, sí entiendo, ¿verdad? Se me vino a la mente el versículo que dice, Señor, ¿por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que te digo? O sea, tú no me digas que entiendes, por así decirlo, ¿no? El número 3 ahí, da fruto, es decir, que se transforma. Hay una transformación primero en su vida, o sea, hay una evidencia, hay una manifestación. Así como a un árbol le sale un fruto, canijo, ya se transformó. Antes nomás tenía puras hojas o algunas flores, pero ahora tiene fruto. Canijo, bueno. Y luego la 4 es produce, es decir, se multiplica espiritualmente. Ya no solo él tiene fruto, sino que siembra esa semilla en otros más, ¿verdad? En alguien más. ¿Tienes algún discípulo que estás enseñándole a alguien la palabra del Señor? ¿Estás constantemente tratando de sembrar la semilla en alguna persona, en tu trabajo, en tu familia, en tus vecinos, en tu ámbito de donde te mueves? Es una pregunta, cada quien sopésese si está verdaderamente dando fruto. O si estás dando fruto, o yo, ¿verdad? A lo mejor estoy dando al 30 y el Señor quiere que dé el 100, ¿verdad? O sea, todos tenemos una área de oportunidad, todos tenemos un área de oportunidad en donde estar más pegados al Señor y más sirviéndole lo que nos dijo que hiciéramos, discípulos, ¿verdad? Eso es lo que hay que manifestarle al mundo su nombre, ¿verdad? Hay un versículo que cita que ya se me olvidó. Es decir, fruto de labios que pronuncien su nombre. Dice ahí otra cosita antes, no me acuerdo cuál es, pero ahí sí alguien lo... ¿Romanos qué? Es decir, fruto de labios que pronuncien su nombre. Así dice la cita. Nada más que... Hebreos Gracias. 13:15. Gracias, hermanita. Hebreos 13:15. ¿Lo puede leer? Que confiesa. Por eso debemos hablar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Así que, ¿verdad? En el sacrificio que debemos ofrecer a nuestro pecado. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Así es. Hay que dar fruto. Que otras personas proclamen el nombre del Señor. Que otros labios puedan hacerlo. Preguntas, dudas, comentarios, chicos.